Esto es neurovisible, lo que no ves cuando me miras. Una mirada a ver lo que ocurre detrás del silencio y una invitación a escuchar con calma la melodía que habita en tu mente. Capítulo 11. Ecolalia. Acción de repetir. Hay conductas que el mundo mira rápido y etiqueta aún más rápido. El repetir palabras, el repetir sonidos, repetir canciones, repetir frases enteras que parecen no venir al caso. A eso se le llama ecolalia. Y durante mucho tiempo se dijo que era un síntoma a eliminar, algo que corregir, algo que indica falta de comprensión. Pero hoy quiero detenerme aquí, respirar y decir con claridad que la ecolalia no es ausencia de pensamiento, no es un vacío y no es falta de lenguaje. Para muchas personas autistas, la ecolalia es lenguaje, es regulación, es memoria emocional y es identidad. Por muchos años repetí cosas sin saber que eso tenía un nombre. No lo veía como algo extraño, era simplemente necesario. Había canciones que no podía escuchar una sola vez. Hay canciones que no puedo escuchar una sola vez. Y no es por gusto, simplemente. Tampoco es una obsesión superficial, sino que es algo corporal. Es una sensación corporal. Cuando una canción me toca, mi cuerpo pide volver a ella. Una y otra y otra y otra vez. Hasta que algo dentro se ordena. No escucho la música como algo de fondo, como algo que simplemente pueda estar. La habito. Cada instrumento, cada cambio armónico, cada respiración de los cantantes lo habito. Y no es solo música. También muchas veces repito frases, a veces en voz baja, a veces solo en mi mente, a veces en voz extremadamente alta. Frases que he escuchado en algún momento de mi vida y que regresan cuando más las necesito. Y no porque no sepa qué decir, sino porque eso que repito dice exactamente lo que siento. Y es algo que necesito. Aquí es importante detenernos en decir que la ecolalia no es una sola cosa, porque muchas veces se habla de la ecolalia como si fuese una conducta única, simple e infantil. Y no lo es. En el espectro autista, la ecolalia tiene muchas formas y cada una de ellas cumple una función distinta. Existe la ecolalia inmediata, que es cuando una persona repite algo que acaba de escuchar. Desde fuera parece innecesario y desde dentro puede ser quizás una forma de procesar información, una manera de confirmar que se entendió el mensaje o incluso una forma de decir te escucho. A veces no es respuesta, sino que es procesamiento en tiempo real. El procesamiento de la información que llega en tiempo real. También tenemos la ecolalia diferida y esta es una de las más incomprendidas porque son frases que aparecen horas, días o incluso años después de haberlas escuchado. Como por ejemplo diálogos de películas, palabras exactas de alguien significativo, expresiones que vuelven cuando algo se activa emocionalmente y no son aleatorias.
están cargadas de memoria. Y muchas veces esa frase representa una emoción completa, que sería mucho más difícil de explicar de otra manera. También tenemos la ecolalia funcional. Y aquí ocurre algo clave, que es que la repetición sí comunica. Algunas personas usan frases aprendidas como bloques completos de lenguaje. No porque no puedan construir frases nuevas, sino porque esas frases ya cumplen la función necesaria. Es economía cognitiva, es eficiencia y es supervivencia comunicativa. Uno de los rasgos más importantes dentro del espectro autista es la dificultad al comunicarse. Entonces este tipo de ecolalia sirve muchísimo para ese tipo de momentos específicos. También existe la ecolalia emocional, que esta es muy profunda, que puede ser repetir algo porque está asociado a calma o a seguridad, o una frase que sirve de consuelo o de alegría. Finalmente, la frase o el sonido se convierte en un regulador emocional. No se repite por sentido semántico, se repite por sentido corporal. Y finalmente tenemos la ecolalia regulatoria, que esta ecolalia es la que funciona como stimming, como un elemento regulador. Así como algunas personas balancean el cuerpo, mueven las manos o buscan estímulos táctiles, otras regulan su sistema nervioso a través de sonidos, quizás palabras o melodías repetidas. Y no es ruido, es autorregulación. Ahora, también tenemos la ecolalia musical, que es una de las formas más intensas de ecolalia en muchas personas autistas. No solo porque sea hermosa, sino porque el cerebro autista la procesa profundamente. Cuando una canción se repite, se activa el sistema de recompensa en el cerebro, se libera dopamina en el cerebro, se reduce la ansiedad y se genera una sensación de control y de predictibilidad. Pero además ocurre otra cosa, que cada repetición permite descubrir nuevos detalles, reorganizar emociones o quizás procesar vivencias que no pasaron por el lenguaje. La música se convierte en un espacio seguro, un lugar donde quedarse cuando el mundo es demasiado. Y hablando de lo que ocurre con nuestro cerebro, la ecolalia no es un error que cometa el cerebro, es una forma de autorregulación. El cerebro autista se procesan los estímulos de manera más intensa y más profunda. Las palabras, los sonidos y las melodías no pasan rápido, se quedan. Y cuando algo se repite, el cerebro reconoce el patrón, lo anticipa y eso genera una sensación de seguridad. La repetición reduce la incertidumbre y menos incertidumbre significa menos estrés para el sistema nervioso. Pasa lo mismo en momentos en que uno repite muchas veces una película. Puede ser una película favorita, pero aún así esa repetición es constante y ves una y otra y otra y otra vez las mismas escenas. La ecolalia está muy ligada al sistema límbico, especialmente la amígdala, que es la que regula las respuestas emocionales, y ya lo hemos abordado en otros capítulos. El repetir una palabra, una frase o una canción ayuda a estabilizar las emociones intensas, baja la ansiedad
y también ayuda a recuperar una sensación de control interno. No siempre es consciente, muchas veces es una respuesta neurológica. Además, la repetición activa los circuitos de recompensa del cerebro, es decir, se libera dopamina. Por eso, algo repetido no se vuelve monótono, sino regulador. Es por la dopamina que se libera en el cerebro. En la música, esto se intensifica aún más. Desde la neurociencia, la ecolalia puede entenderse como un estímulo auditivo y es una forma válida y necesaria de regular el sistema nervioso. Cuando ésta se interrumpe bruscamente, se quita una herramienta fundamental de equilibrio emocional. La ecolalia no ocurre porque el cerebro no sepa comunicarse o porque esté aburrido, sino porque sabe cómo cuidarse. Ahora, desde el cuidado, si bien es cierto, el cerebro sabe hacerlo, muchas veces las personas externas no lo saben hacer. Muchas veces las personas han crecido escuchando frases como ya para de repetir eso, o ya basta con eso, o no tiene sentido que repitas tantas veces, o vas a terminar aburriendo a todos. Y eso es apagar la ecolalia. Y eso implica muchas cosas porque es muchas veces apagar una estrategia de supervivencia. Cuando ésta se corta de golpe, produce el efecto contrario a la regulación. Y es que aumenta la ansiedad, aparece frustración, se pierde la regulación. Y no porque la persona sea caprichosa, sino porque se quedó sin un apoyo y sin una base en donde descansar. Si convives con alguien que presenta ecolalia, es importante no ridiculizar. Es importante no interrumpir bruscamente cuando se están manifestando estas ecolalias. Y no asumas que no entiende lo que se le está hablando. Si bien es cierto, muchas veces esas conductas parecen ser infantiles, no lo son. Son simples respuestas del cerebro, simples respuestas del sistema nervioso. Y podemos observar o preguntar con respeto o acompañar sin invadir. Y la pregunta correcta no es el por qué se repite tanto, sino qué le está dando esta repetición. Y la mayoría de las veces es calma, tranquilidad. Repetir no es quedarse atrás, es quedarse dentro de una emoción que necesita tiempo, de una canción que sostiene, de una frase que ordena el mundo y genera placer. La ecolalia no es un fallo del lenguaje, es una forma distinta de habitarlo. Y cuando aprendemos a escucharla, descubrimos que ahí también hay sentido, también hay cuidado y también hay humanidad. Para mí, Fix You de Coldplay es como estar en el cielo. Y puedo repetirla una y otra y otra y otra vez todo el día y no va a ser una simple canción de fondo. Va a ser una sensación de calma constante. Y podría extenderme otros 14 minutos más solo mencionando canciones que han sido parte fundamental a lo largo de mi vida y que he tenido la necesidad de repetir una y otra vez solo por regulación. Antes no lo sabía, ahora sí lo sé, lo entiendo y lo acepto. Y así también, como la música está presente, hay muchas frases que muchas veces repetimos inconscientemente, conscientemente,
y así. Las ecolalias son diversas. Lo importante es no frenarlas ni invisibilizarlas. Son tan importantes como el resto del lenguaje. Y esto fue Neurovisible, lo que no ves cuando me miras.